Bueno, a ver, volvemos a empezar otra vez. ¿Tu mamá nació en 1914? Puede ser. Yo digo que sí. Sí. Ajá. Y el nombre completo es María Luisa Andrade. Casales. Sí. Sí. Ujú. Y luego, ella nació en Puebla, En Chietla. en Chetla. ¿Y sus papás quiénes eran? Su papá se llamaba Maximiliano Andrade. Maximiliano, no. Emiliano. 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 Qué bueno. Emiliano Andrade. Ujú. ¿Y su mamá? Inés Ujú. Inés Inés. Casales. Casales. ¿Y qué hacían ellos? ¿A qué se dedicaban? Bueno, el trabajo más importante del abuelo era que era un entrepreneur, Ujú. dueño de una fábrica de refrescos. Bueno, entonces quiere decir que mi abuela nació como niña bien. Claro, Sí. Sí, nació como niña bien. sí. ¿Y cuántos hermanos tenía? Nada más Mi tía y mi tío Beto, Alberto, Roberto. Roberto. Ujú. Pero, estos eran los sobrevivientes de un hijo estrella que murió durante... ¿Era más grande o era Más grande, mucho más grande. el más grande Ya era grande porque murió durante la epidemia del 18? del 18 de calentura. Ujú. Que murieron millones en todo el mundo de influencia española. Hubo ¿Qué? una epidemia de influencia española alrededor de 1915. Tipo coronavirus. Bueno, mamá, pero hace un siglo, más de un siglo. No, sí, pero Una pandemia, una cosa así. exacto, mundial. Pandemia es una epidemia mundial. Ah, Ah, bueno. gracias. Y luego, papá, ¿qué pasó? Entonces el abuelo poseía una fábrica. ¿No sabes el nombre del refresco? No, pero sí, Y ahí vivían en Chetla. ahí vivían en Chietla. ¿Con cuántos habitantes ahí? Debe haber habido no más de 10,000. Había muy poco. Era una época en que México era muy chiquitito, tenía 14 millones de habitantes, Ujú, contra 130 de ahora. ujú. O sea que tenías... Era muy pequeño. 10 veces más grande. Y luego, ¿qué pasó? Se hacen grandes. Aparentemente todo el desastre va unido a la muerte de un hijo predilecto con la epidemia de 1900, que es de 18. 1918. Ujú, Y entonces el abuelo se bebió su fábrica, ujú. destruyó todo, y después he visto documentos que consiguió Dice, Lisette, Dice, que anduvieron vagando por todos lados. Ya ella creo que ya estableció, vía los documentos de votación, estableció el itinerario que tuvieron. Después de que murió el hijo extraordinario en la epidemia de 1918 de la influenza española. Sí. influencia española. Sí. Entonces fue tan... el abuelo tenía toda, yo creo, era presidente municipal. era presidente municipal del pueblo. El abuelo. El O abuelo, sea, eran la familia poderosa del pueblo. Pues. exacto. Pues sí, tenía una fábrica. Tenía Ujú. la fábrica de refrescos y no sé, pero parece ser que tenía muchos
esperanzas en este hijo mayor. Y entonces se muere y él quedó totalmente destrozado y se dedicó a tomar. Y acabó con la fábrica, acabó con la familia, acabó con todo. Empezó a vagar. Últimamente me enteré por la investigación de Licheta que se dedicó a vagar por todo el estado de Puebla. Vagaba de un lado a otro arrastrando a la familia. Ok, entonces, ¿cuándo ya llegan a un estado de pobreza grande? Bueno, el estado de pobreza inicial inició con la muerte de este hombre. En 1918. Que entonces mi abuela tenía 4 años. Ujú. Era muy chiquita. ¿Y él cuántos años tendría, el que murió? Él tenía como 16, ¿verdad? Sí. El hermano mayor, el que murió. Sí, Como 16 años. entre 16 y 18 años. 16 es más bien. O sea que había nacido en el 2. Mi mamá nació en qué sería. ¿Y luego qué pasa? ¿Se quedan sin dinero? Sí, y vagan por todo el estado de Puebla. Eso, ¿Toda la familia? ¿Toda la familia? Sí, Yo no sabía eso. eso lo vi por la investigación de Licheta. Licheta ya le siguió los pasos por todo donde anduvo vagando. Ujú. Porque después de la muerte del hijo Estrella, él se dedicó a beber. ¿Y luego qué fue de mi abuela? O sea, ¿dónde vivían? ¿En Los- qué clase de casa vivían? Lo ¿O qué? sobrevivió, vivían en cualquier cosa que lograban tener después de haber sido potentados en Chietla, yo creo. Iban vagando de pueblo en pueblo, Ujú. muertos de hambre ya. ¿Y luego qué pasa? Mi abuela se hace grande, ¿no? El abuelo muere, supongo yo, de una borrachera atravesada, pero no abandonó la familia. ¿Tú lo conociste? No, Pero sí conociste a la abuela. sí, ¿Y dónde vivía? yo era su nieto predilecto, ¿Sabes dónde porque vivía? además era el único. ¿Sabes dónde vivía? ¿Te acuerdas dónde vivía? ¿En una Oye. casita así muy pobrecita o dónde? Fíjate que lo que yo recuerdo es una casa de un funeral. Yo creo que era del funeral de él. Una casa que yo creo que fue en alguno de los pueblos de Puebla y de México en su totalidad. Eran unos pueblos inmensamente tristes. ¿Por qué razón? Con tierra y todo. Pero básicamente por una razón. No había electricidad más que en el centro, en el Zócalo, vamos a decir. Fíjate, qué curioso. La gente Con no... foquitos ahí que apenas se Pero alumbraban. solo en el centro. Sí, Saliendo de las 4 calles estas del centro, ya. todo lo demás era con candiles. ¿Y había candiles en la calle? Colgados. No, en No. las calles había un foco cada cuadra. Que no alumbraba nada. Bueno, alumbraban como 2 metros abajo del Un foco. foquito. Sí. Ujú. Pero el que hubiera electricidad dentro de los pueblos ya era mucho, porque eso significaba que las cosas muy fundamentales ya tenían maquinaria. Para hacer tortillas, por ejemplo. Entonces, Bueno, pero volvemos a la casa de esta señora de tu abuela. ¿Cómo era o qué recuerdas de esa casa? no recuerdo más que... O sea, ¿recuerdas un cuarto, un patio? Recuerdo unos cuartos muy altos, Ujú, con habitaciones muy grandes, ujú, digamos de 8 metros, Ujú. donde todo el mundo vivía ahí. Y luego recuerdo un enorme patio que me parece que era como de 100 metros de profundidad y como de 50 de ancho, lleno de piedras todo. No una tras otra, sino que
un lugar descuidado, pues. ¿Y ella vivía sola? No, No. no. Vivió hasta que murió el abuelo, que no sé en dónde murió. Se dedicaron a vagar. Y él ya en estado alcohólico, un día sí y otro también. Parece ser que a pesar de todo tenía disciplina. Pero había perdido, imagínate, era dueño del pueblo donde vivía. Fue presidente municipal. Esa es una cosa que le puedo pedir a Licheta que haga. ¿Y sabes más o menos a qué edad murió? O sea, ¿tienes un cálculo? No, nada. Pero más o menos, porque si no lo conociste, ¿eh? No, que mi mamá nació en 1918. Ha de haberme muerto antes de que nacieras. Tu Sí, abuelo. definitivamente. Antes de 34. Sí, sí. Yo creo que por allá por el 25, por allí. Licheta tiene mejor el trayecto porque ella le siguió ya la pista. Y luego, ¿qué fue de mi abuela? O sea, ya cuando se volvió un poco más grande, Ya ¿dónde cuando- vivía? Ya cuando fue ¿O de qué mi abuela, hacía? en lugar de seguir vagando, que ya no tenía caso, No. se quedaron en Chietla. Ujú. Y de ahí ya toda la familia se fue Diseminó. por su lado. Menos mi tío, que se quedó bajo el cuidado de su segunda madre, que era mi tía. Ujú. Que estaba casada con el hombre violento, Sí, que se llamaba ¿Cómo se ¿cómo? llamaba? Casimiro. 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 Y yo lo recuerdo con mucha claridad después de que mi tía lo vistió, le violó, ¿cómo se llama? Le volvió. Los Le volvió, zapatos. no usaba zapatos, usaba Las botas. las botas, sí. Botas de lujo, de padrote. Muy bien. Y quedaba ya derechito y se iba. Los Bueno, sábados- entonces, ¿en qué los momento? sábados, O sea, ella lo es para que él se fuera de pachanga. exacto. Pero ¿en qué momento Su puñal y todo. Pedro Navaja o algo así? Pero ¿en qué momento mi abuela se va a vivir sola o en qué momento mi abuela se independiza de todo este problema? Porque era un gran problema para ella Cuando tú también. naces, yo creo, ¿no? Cuando se muere él, entonces las hijas quedan desvalidas y empiezan a tener hijos bastardos. ¿Pero viviendo dónde? ¿Con la mamá? En Chietla, sí, con la mamá. O sea, vivían con la mamá Sí, porque ella vivió, yo era el nieto favorito. y tú vivías ahí con ella. Con ella sí, era el nieto favorito porque además no había otro. Ujú. No, lo que pasa es que yo pensaba que ella vivía como en un cuarto sola con mi papá No, o algo no, así. no. No, entonces ya me quedó claro que que tú viviste ahí también. Sí, claro, claro. Y que se encargaba de cargarme mientras mi mamá veía la escena, era mi abuela. Ujú. Ujú. Sí, porque mi mamá nunca pensó que se podrían tener hijos como consecuencia de una relación sexual. Nunca se imaginó. Fíjate que lo creo honestamente, ¿eh? No creo que había una ignorancia verdaderamente brutal. Pues sí. Yo creo que sí. Y luego, tú vivías ahí. Y entonces, ¿cuándo se logra independizar o ir a otro lado ella? ¿Quién? Mi abuela. Tu mamá. No, tu abuela. Ujú. Hasta que muere mi abuela. Ujú. Hasta que muere mi abuela. Ella no se quedó en esa casa. No, ya no. Entonces emigraron a Morelos. Ujú. Todos. El ambiente externo era decididamente hostil. El lugar
el lugar más progresista, a mi modo de ver, era en donde estaba un gran ingenio, una fábrica de azúcar, y había ferrocarril y todo. Ese era, pero era muy limitado, porque siendo 1930 y algo, el ingenio era el colmo de la ingeniería, en un lugar totalmente con gente que apenas sabía leer y escribir, no todos. Mi tío sí sabía y mi tía también, porque eran hijos de los potentados del pueblo. Claro. Entonces, el ingenio de Chitla, no, es otro nombre, ¿verdad? Fíjate que no sé. Sí. No sé cómo se llama. Era un ingenio muy... Sí, existe. ¿Ahí en Chitla? No, en algún lugar cercano. Cerca. Se llama Ingenio de Atencingo. 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 Bueno, y después, ¿de qué trabajaba ella? ¿Quién? ¿De qué se mantenía? ¿Dónde sacaba dinero mi abuela? Mi mamá trabajaba de criada por la simple razón de que cuando aprendió a leer y escribir, y era muy raro una mujer que sabía escribir, de leer y escribir, era simplemente un fenómeno, realmente. Yo hasta donde empiezo a darme cuenta es cuando ya está en Cuautla, en donde ella se levantaba, se iba a trabajar, y yo me levantaba y me iba a ver quién me daba algo de comer, aunque generalmente me dejaba un pocillo de leche. Y era una cosa muy bonita porque servía para todo. Era como ese que... Un cepillo. Como el que tengo ahí abajo. Era una cosa semejante a esta. Ajá. ¿Y ahí te dejaba la leche caliente? Sí, ¿O fría o cómo? Bueno, aquí depende porque era todo el traste de la cocina. Servía para todo, se hacía frijoles y todo. Sopa, todo. Todo ahí en el mismo, nomás lo hacíamos en otro lado. Y generalmente me dejaba leche. ¿Y tú vivías nada más con ella ahí? Sí. Me orinaba ahí mismo y todo era muy, muy bonito. Y luego nació... Pero yo creo que eso no se puede acordar, si era tan chiquito. Luego nació Mauro. ¿Cómo de que no voy a acordar? Lauro. Miar era un derecho inalienable para mí, porque me podía miar contra la pared. Ay, papá. Por supuesto, pero el piso, como era de tierra, absorbía muy bien todos los orines. Porque me daba mucho miedo. ¿Pero te daba frío? No, me daba miedo pararme a ir a hacer pipí a 30 metros Afuera. afuera de la casa, donde había muertos y aparecidos y todo. Bueno, pero ¿desde cuándo empezaste a ver muertos? ¿O te enteraste que había otra cosa sobrenatural? Cuando... A ver, agárralo tantito, voy a poner mi café. Ahí lo estás filmando, aquí. Ahí, ajá. Sigue contando, papá. No, yo nunca tuve la impresión de que había muertos en ningún lado. No, pero ¿qué te pasó un día? No, ajá. Que me sacó. De pronto aparecí despierto en el patio Sí. Con la puerta cerrada. con las puertas cerradas. ¿Pero cuántos años tenías ahí? Haber tenido como 10. Ya estabas grande para Ya, acordarte bien. ya. O sea que alguien no te quería ahí en el cuarto. ¿10? Sí. No, pero a los 10 ya estabas en Guanajuato, No. ¿no? Fue un poco después porque a Guanajuato llegué en 46. Esto que estoy contando es alrededor de 8 o 9 años. 12 años. 12 a tercer año, no. No, llegué a Guanajuato porque salí en 48
O sea Saliste en 48. sí, de 14 años, de la primaria. 48, entonces llegaste en 45. Ujú. 5. Tercero, cuarto, ajá, en 45. Pero entonces, ¿pero tú recuerdas haber ido de paseo o algo con mi abuela? O sea, algo... O jugaba contigo, o platicaba, No, o... claro que no, por supuesto que no, no. Ella tenía como misión trabajar de sirvienta donde pudiera. Ujú, Y eso le llevaba todo el día. ujú. Entonces, ella se iba a trabajar y yo me iba a vagar. Pero tú ibas a la escuela un poco, ¿no? De preferencia no. Ujú. ¿Para qué? No había quien me... Pero ya habías hecho primero y segundo. Ya. Y después de ahí te lleva a Guanajuato, ¿no es cierto? Bueno, había unas gentes emparentadas con Emiliano Zapata, el líder de Morelos, ya vivíamos en Cuautla, Una hermana. que ayudaban a la gente. Ujú, ujú. Entonces mi mamá se acercó a la señora Zapata, no recuerdo cómo se llamaba, y nos consiguió a Lauro y a mí Sí, entrar a los internados de enseñanza sí. primaria, que eran un sistema de internados. Sí. Había como 20, Gracias, mamá. Ujú. de los cuales había uno muy grande aquí en México. Allí se quedó Lauro a primer año y a mí me mandaron a Guanajuato al cuarto año. A un internado, que fue donde la Se maestra... llamaban internados hijos del ejército. ¿Y te acuerdas del nombre? Ignacio Ramírez, de Guanajuato, Guanajuato. Ujú. ¿Y te gustaba ahí? Por supuesto, daban de comer 3 veces al día, sin faltar. Muy bien, allí el trato era excepcionalmente No, bueno. y yo creo que también muy importante que tenías compañía. Ah, exacto. No andabas solo vagando, Claro que viendo no. a ver qué hacías. Y luego ahí, mi abuela, o sea, es que estamos hablando de mi abuela, ¿no? Sí, O sea, es el tema principal. sí. Mi abuela ya andaba con otro señor, ¿no es cierto? Bueno, Don Chucho. a resulta de la entrada de ese señor, es que Laura y yo fuimos a dar a los internados de enseñanza primaria. Bueno, pero ¿de quién es hijo Lauro? Es hijo de un chofer de la línea México-Cuautla y anexas. Ajá, ok. Un desconocido. Mi mamá sí sabe quién Bueno, es. pero digo, No, pero sí, un día me dijo eso, que era un señor que andaba, no sé si chofer o... Era chofer. ¿y a qué hora tenía tiempo de conocer a esta gente? Mi mamá Si tenía que trabajar tanto. no trabajaba nada. Pues no que trabajaba de mucha... Vendía pan. Y era un trabajo verdaderamente atroz. Después que me di cuenta, Hombre, es que está muy frío. Ajá. Bueno, pero entonces... Bueno, y otra cosa, mi abuela a esa edad... Ay, ¿Ya se va a acabar? lo bateré. Mi abuela a esa edad era alguien que podrías decir bonita a la vista, o sea, alguien agradable. fíjate que mi concepción O sea, en comparación a las otras personas. mi concepción de lo bonito, de lo feo, no existía en esa época. Ujú. Simplemente era mi mamá. Sí, pero yo podía no, ver no, que mi no, mamá era muy déjame- bonita. No, déjame decirte el resumen. ¿Verdad, mamá? Simplemente
en el medio en que vivíamos, ella era la güerita Ujú, y realmente era blanca. ujú. Entonces se distinguía de las demás. Pero en términos generales, la miseria ya nos había envuelto en su manto desde hacía mucho. Ujú. Porque nunca supe cuándo murió mi abuela, pero sí supe que había muerto. Pero no establezco el tiempo. Calculo yo que fue alrededor de 1940. Y entonces mi tía tenía a su marido que le pegaba. Casimiro. Casimiro le pegaba cada vez que era necesario por su mal comportamiento. Ujú. Entonces, Sí, su mal comportamiento era presentarse ante él. sí. Ese era su pecado. Y mi tío con mayor ambición, intentaba aprender inglés, lo cual en mi modo de ver logró, Ujú. pero no tenía con quién practicarlo. Tenía un grupo de gente que lo rodeaba, que de inglés no tenía muchas nociones. Sí. No es como nosotros, que toda la familia habla inglés aquí. Un poco mal, pero sí. Pues sí. Pero de que entendemos y nos movemos, sí. Pues claro que sí. Pueden ir a un país de habla inglesa y deslizarse tranquilamente. Sí, a todos lados. Y yo puedo hasta presentar exámenes doctorales en inglés y no pasa nada. Sin ningún problema. Ajá. Pero entonces, ¿y cuándo te diste cuenta de los poderes psíquicos de mi abuela? Porque lo que te sacaron a la calle fue una cosa, ¿no? Pero realmente de los poderes que tenía, ¿cuándo te enteraste de eso? Yo creo, nunca me enteré que tenía poderes psíquicos, aunque veía que era medium. Ujú. Es decir, que era una especie como de estación transmisora, Sí, como una antena. como una antena. Pero no me parecía que eran poderes extraterrenales o ninguna otra cosa. Simplemente, como lo vi desde muy niño, me parecía un fenómeno natural, no nada que debiera asustarme o alegrarme, sino que era como parte de la rutina. ¿Y como qué acontecimientos recuerdas? Yo creo que recuerdo de todos esos episodios la forma en que algunos de los espíritus se presentaban, que era como una enorme sorpresa que los estuvieras afocando, y que después ya se identificaban con su nombre o con una expresión de disgusto por estar allí. Pero, por ejemplo, a estos espíritus, ¿a ella le cambiaba la voz o algo? ¿O era la misma voz? No, siempre era un tono de voz y una velocidad cambiante de la forma de hablar. Siempre para mí era un fenómeno muy interesante. ¿Y ella recordaba después? ¿No? No. No. O sea, entraba lo que entraba. Sí. Aunque a veces asistíamos directamente a casas en donde se practicaba el espiritismo. Ella. Y yo iba también. Son casas que tienen un altar y todo, muchas plantas, flores, que no me causaban ni temor, ni me causaban ninguna emoción especial. Era para mí algo natural. Pero eso era porque ella ya tenía algo. Sí, ella era medium.
¿Y tú crees que le pagaban dinero por eso también? Normalmente el dinero no entraba en esas consideraciones. Ujú. Hasta donde yo recuerdo, había siempre un altar con, De- con flores en las áreas espiritistas. ¿Pero dedicado a quién, no sabes? No eran dedicados a los espíritus, Pero ninguno en particular. no, había una imagen como Sí, tal. sí, católica, una imagen católica. Podía ser un santo, o podía ser... No la Santa Muerte. Cristo. No, no, no. Ujú, ujú. No, nada, Nada feo. nada que causara una impresión de ninguna especie, Ujú, excepto la entrada en trance de los mediums, ujú. que se quedan dormidos y hablan como dormidos, que cambian la expresión de la voz, el ritmo del hablado, etcétera, etcétera. Y eso sí lo viste. Y si lo, Sí, sí lo viste, sí, viste. sí, sí, sí. Muchas veces. Siempre me impresionó. ¿Y por qué ya a últimas fechas, cuando se volvió grande, ya no... No, ella seguía practicando igual. O a lo mejor ya lo podía controlar más? A lo mejor él cuando era muy joven no lo podía controlar bien. Y ya después de grande ya podía controlar. Yo digo que lo que pasaba era que no había muchos adeptos al espiritismo, a ese tipo de cosas en el Distrito Federal. Ujú, Entonces no era común. En Cuautla sí. ujú. Te perdiste la parte del espiritismo. Mm. Y entonces, y después se va a vivir con alguien que sí vivió, ¿no? Sí vivió con esa persona. Sí, con Don Chucho, Ajá. llamado Jesús Sierra. Yo lo conocí. ¿Y era una buena persona o dos? Yo diría que era una persona excelente. ¿Y qué hacía él? Él era maestro de obras, Ah, sí, el maestro de obra. Ajá. pero aparte En de un eso, tiempo ganó bastante dinero. sí, yo diría que era alguien con habilidades intelectuales, Ujú, esencialmente, y manuales ujú. de excepción. Era maestro de obras, No, pues ya era algo bastante bueno, ¿no es era cierto? de gran habilidad. Y luego se separa de este señor. Unos años después. ¿O este Pero señor qué pasó? muchísimos años después, ¿Cuánto tiempo Toda estuvo una con vida. con Chucho, mamá? Yo lo conocí. Por eso, ¿cuánto tiempo crees que estuvo más de con 20 él? años, ¿verdad? Ahora Sí. háblale tantito a él. Estuvo mucho tiempo porque yo lo conocí. Y era una buena persona. Me caía bien. ¿Sí? Definitivamente era un hombre muy educado. ¿Y qué le pasó? Llegó un tiempo en que decidí no volver a la casa nunca más porque en los internados me daban de comer. Sí, pero digo, ¿qué pasó con Don Chucho? Ahí voy. Ujú, Entonces, en el periodo en que con el beneplácito de Don Chucho, Lauro y yo nos fuimos a los internados, ujú. eso fue Yo me fui a los internados en 1946 Ujú. y dejé de ir a los internados en 1958. Ujú. Todos esos años los pasé fuera de la casa. Y a partir como del 53, 1953, dejé de ir a la casa en forma total. ¿Qué cuántos años tenías tú ahí? En 53 tenía yo, del 34 al 53, son 20 años, 19 años. Nunca más volví a la casa. ¿Y cuándo desapareció este señor? O sea, ¿qué le pasó? Ese ¿Se señor, fue? ¿Se murió? ¿Qué pasó? Lo que pasa, lo que tengo entendido, Porque mi abuela nos dijo es que que ella nunca se iba a casar. Qué horror. es que tuvieron 3 hijos. ¿Qué son? Nicolás,
No sé si es el mayor, Nicolás. No, Mauricio. Mauricio. Ujú. Mauricio el mayor, Nicolás y Luis. Y hubo una niña. Y una niña que yo no conocí, Ni yo. parece que murió muy, Sí. muy chiquita. Ujú. La única niña, porque fueron puros hombres. Ujú. Y tengo entendido que este señor le dijo a mi suegra, vámonos a... ¿Dónde? San vi- Antonio. ¿Eh? San Antonio. ¿Dónde viven los hermanos? Tus hermanos. Sí, allá en ese lugar. En el, En el Están- camino, en el Estado de México. Ujú. Ya no me acuerdo. camino a Querétaro. Ajá, pero no recuerdo. Entonces dijo, vámonos para allá, porque el señor tenía tierras. Compró tierras. Dijo, allá voy a hacer la casa y vámonos para allá. Y dijo, ya no. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, por lo que me platicó, le dije, ¿por qué no se fue, señora? Y me dijo, porque lo que pasa es que me quería llevar para que le sirviera a su mamá. Lo cual era enteramente normal. Y pues no. Aquí está tu vaso. Y nunca lo volvieron a ver. Yo no. Ni yo. ¿Y los padres de los hijos, Nicolás, Mauricio, lo han vuelto a ver? No, ellos se fueron, se los llevó Ah, se llevó a sus hijos. a los mayores. Ajá. Y Luis se quedó con su mamá y él estudió en el Politécnico, ingeniero. ¿Qué es? ¿Quién? Luis, ¿qué estudió? ¿Mecánico industrial? ¿Qué estudió? Estudió ingeniería, Sí, pero estudió en ingeniería. no recuerdo cuál. Pero entonces ella se queda prácticamente sin dinero. En la calle. O le mandaba dinero, don Chucho. Bueno, no sé. Pero tu papá siempre le dio dinero, no mucho, poco, pero ¿Durante qué? ¿Durante 40 años? sí, desde que salió De Chapingo. desde que saliste de Chapingo, desde que nos casamos. Están estudiando, también le mandaba su parte. Luego, a ver, aquí hay otra parte. Porque ya me va a quedar sin batería. Ahí la puedes, ahí está ¿no? Ahí está. Sí, pero no lo puedo poner. O sea, si lo pongo, no carga igual, de todas maneras. Ah, ok. ¿Cuándo se viene ella a la Ciudad de México? Porque tenía su casita en Chetla, ¿no? No, vivíamos en Cuautla. En Cuautla. En Cuautla. ¿Y entonces cuándo se fue a Cuautla con el señor Chucho? No, en Cuautla, Es donde se encontraron. en Cuautla tu papá estaba chico, como 10 años. Y luego se vino a la Ciudad de México, no sé cuándo. Como... Tú estabas en Chapingo. Fue antes. Antes se vino a la Ciudad de México. Antes de que De que fuera llegaras a Chapingo. Chapingo, ella se vino a... Ujú. Ah, ok. O sea, tú siempre supiste que ella vivía en la Ciudad de México. ¿Yo? Sí. Yo no. ¿Cómo no? A mí me dijeron que vivía en Cuautla, pero ya vivía en México. Bueno, pero tenía una casita en Cuautla. Siempre la No. tuvo. No. No, Ay, ella siempre dijo que tenía una no, casita. en Chietla. Ah, en Chetla. Dije Chetla Yo, hace rato. yo conocí esa casa. Ujú. Alguna vez fuimos. Sí. ¿Y esa casita quién se la dejó? ¿Ella No la compró? sé. No. Yo creo que era rentada, ¿verdad? ¿Quién No sabe? sé. Ni yo. No sé. Ujú. Fíjate que eso sí no sé. Porque siempre decía que había que ir allá porque ella veía ollas de oro. Ujú. Ajá. Y nos decía, vamos, vamos. Yo decía, pues vamos a volar. Sí. Y entonces ¿y por qué razón se vino a la Ciudad de México si está tan feo aquí? Porque se vino Don Chucho, que él era originalmente un maestro de obras aquí. El que se vino a Ah, trabajar. ok, se vino con él. Yo pensé que estaba allá. No. Y de aquí ya no se quiso ir al Estado de México. Inclusive tu papá me dice que estuvo trabajando con este señor en
unos boliches que estaban en el centro, En las calles de Tacuba. en Tacuba Los exactamente, boliches Sago. los boliches Sago, que cuando yo trabajaba en la Anderson Clayton jugaba ahí. Ujú. Entonces, ajá. Ahora, otra cosa también curiosa. Ya ves que yo estuve en el hospital 3 meses. Tu papá trabajaba con su padrastro ahí muy cerca y pasaba todos los días enfrente del hospital donde yo estaba. Ujú. Sí. Pero nunca lo vio. No, Yo estaba encamada. pero el Pero- hospital sí yo lo conocía, porque pasaba por allá a fuerza. Ajá. Y estaba todo cancelado, menos unas ventanas del hospital donde ella estaba. Y cuando yo trabajaba en Anderson Clayton, en la calle de Uruguay, tu papá trabajaba en la misma calle enfrente. Ujú, ujú. O sea, siempre anduvimos por ahí. Sí. ¿no? Bueno, y luego mi abuela se viene para acá y vivía ahí en Tacuba, o Tacubaya, nunca me acuerdo. Tacuba. Tacuba. En Tacuba, pues que era como un estilo vecindad con sus gatos, ¿no? Ajá. Vivía allá con sus gatos. Tú conociste esa casa. Adentro específicamente no, pero sí llegué a un patio. Había un patio y había como pues, varias casitas o departamentos o algo. Sí, yo creo que sí subiste, pero no te acuerdas. No, no me acuerdo. Pero sabía que ella decía que tenía gatos. Ajá. Y ya después de Don Chucho ya no hubo novios. No, yo no. Ya como que ya. Yo era muy viejita. ¿Cuántos años tenía? Yo tenía, entonces, ¿qué? 20. 40. Tú, pues ¿cuántos años tenías cuando nos casamos? 27. Yo tenía, no, menos. Yo tenía 21, tú tenías 24. Ujú. Oye, no puede ser, ¿verdad? Nos hubiéramos esperado 10 años. Y entonces, pues ella ya se dedicó a vender cosas y a vivir de aquí y de allá. Bueno, un tal Francisco Andrade y su mujer Le daban un poquito de dinero. le pasaron toda la vida Un poco una de cantidad. dinero. Toda la vida. Bueno, pero ya otra cosita. La hermana. Lo digo Matilde. porque a ella le tocaba que yo sacaba un poco de lo que teníamos, que era poco. Sí, sí me acuerdo de eso. Y Matilde, ¿se vino a la Ciudad de México también? Sí. Con Casimiro. No. No. ¿Qué pasó con Casimiro? Casimiro, yo creo que un día se encontró a alguien con un puñal Ujú. y no debe haber sobrevivido al duelo. Nunca regresó, no, nunca supieron de él. ¿Y qué tal si ella lo mató? No sé si se fue, encontró a alguien y se fue o lo mataron. Nunca se No. supo. Para mí, quién sabe, mi tío debe saber, pero para mí la sospecha es que si tú tienes un tipo que te haya un puñal aquí en la espalda, Ujú. Y si alguien te buscas un pleito y alguien te lo quita, te lo entierra. lo que pasa es que en esa época en Cuautla Ujú. todos traían un puñal aquí en la espalda. Visible. Ujú. No, no creas tú que se andaban escondiendo. Ujú. Qué salvaje. Tenía su funda. Claro. Qué salvajes eran. Y mi abuela era cercana con Matilde. Eran buenas hermanas. Eran muy buenas, se llevaban de mentada de madre para arriba. Pero bien, o sea, estaban sí, juntas. tu madre, hija de la Sí, tiznada. yo las conocí a las dos. Iban a la casa de visita. Tu tía tenía una hija, Inés. qué? Estaba chiquita, que la volví a ver en el velorio de tu abuela. Y pues ya. ¿Y qué le pasó a Matilde?
Un día desapareció y ya no supimos. Ella fue la que... No, Casimiro. Casimiro desapareció. Sí, no, estoy hablando de Matilde. Pero después, ella llegaban de visita a la casa muy seguida. Aquí vinieron. Muy seguido. ¿Aquí? No, en esta casa no. No, yo no la conocí. No, en esta casa no. ¿No? No. No. Mi abuela sí, pero Es no. más. Yo creo que regresando de Estados Unidos y luego ya no la vimos. A Matilde. Ajá. O sea, eso fue como en qué año, 1970. Cuando vivíamos en el Zócalo, Como en 60 y... cuando vivíamos en la Alameda, mi tío me lo encontré muchas veces. Pero Traté de llevarlo a la casa y se me iba corriendo. Pero ahí iba muy seguido tu mamá con Matilde. Bueno, pero ¿qué le pasó a Matilde? O sea, Murió. O sea, si le hubieras murió, preguntado a mi abuela, ¿qué decía? Murió. Yo le pregunté y me dijo que ya había muerto. Sí, pero la vio en sus sueños o algo así. No sé. No supe toda la historia porque seguro... ¿Tú tampoco sabes? No. ¿Ninguno de tus medios hermanos te contó nada? No, ellos menos. No tengo medios hermanos. ¿Cómo no? Luis y Nicolás y todos esos no son medios Todos hermanos. son medios hermanos. Absolutamente todos son medios hermanos. Ah, sí. Sí, pero no los volví a ver nunca. No. Pero, o sea, un día sí salió, o sea, ¿vivía con ella, con mi abuela? No. No. Vivía con el Casimiro. No, Casimiro ya había Ya desaparecido. desapareció. ¿Y qué tal se apareció y la mató? Oye, qué grave, ¿eh? Qué feo. ¿A mi tía? Sí. No, No, porque eso ya... Él desapareció en Cuautla. él se apareció en Cuautla y como traía puñal y todo, en cualquier riña pudo haber desaparecido. Bueno, Casimiro, ok. Pero ella, ¿dónde vivía? En la Ciudad de México cuando desaparece. Hablas de mi tía, ¿no? Sí. Un día supimos, un día pregunté y me dijo, mi suegra ya falleció. Que no, se enfermó. O sea, Se enfermó. tu abuela no era de grandes, tú sabes. Palabras. No, pero, o sea, yo quiero saber si desapareció. O sea, si le preguntabas bien, te lo contestaba bien. No, No era no de no que contestar. había muerto, que había fallecido. Y le dije, ¿qué le pasó? Y me dijo, se enfermó. Ah, se enfermó. Pero no sabemos. Ni de qué, ni nada. No. Y tú tampoco sabes nada. No. Y eso... Ni de mi tío, que debía yo saber. Porque cada vez que me lo encontraba, me acompañaba 10 metros y se iba corriendo. Cuando vivíamos allí en el centro, muchas veces me lo encontré y lo quería llevar a la casa. Y Nunca se dejó. ¿Y tú lo conociste? Creo que algún día lo vi. Lo vi un ratito nada más. ¿Y cómo se veía Era físicamente? moreno, ¿no? Sí, Era moreno. un poco más blanquito que mi tío. Sí, creo, ahorita estoy recordando, creo haberlo visto, que tenía un hijo médico. Que tenía ya hijos grandes. Sí. Y creo que uno de los hijos era médico. Mm. Ahorita estoy recordando. Pero cuando vivíamos... Creo que sí subió un día ahí En el centro. a Artículo. Ujú. Sí, porque me acuerdo que platicó eso, que uno de sus hijos era médico, o estaba estudiando medicina, o sea, que estaban bien. Y era una buena persona. Nunca los conocí. Extraordinario. Sí. Y él no era medium, no era medium, no era nada esotérico. No. Y esta cuestión esotérica de mi abuela solamente era ella. Nada más ella. ¿Y ella no sabe dónde lo sacó?
No. No sabe dónde lo sacó. No. Pero sí estoy recordando ahorita que afirmaba que platicaba con un sacerdote cuando ella era niña. Y ya de grande también. Bueno, mi experiencia muy personal es que a veces estabas hablando con ella. O sea, ay, abuelita, que quién sabe qué, y te decía... empezaba a escuchar algo como aquí al lado, así de... Así, y así, escuchaba, espérate. espérame tantito y como que... sí. Y ya, como que le estaban pasando alguna información. Uh-huh. Pero siempre era como a este nivel, ¿no? O sea, de que ella estaba sentada y era como que le venían a decir, oye... ¿no? Y decía... Sus asesores, ¿no? Tantito. Sí. Y ya seguía la plática. Uh-huh. Pero Eso sí, yo lo vi. Pero sí, escuchaba. Y o sea, era Alguien como, que- espérame tantito. Pero era alguien muy, para ella muy familiar. Muy familiar. Entonces ahorita que dices lo del sacerdote, quizás era eso. Lo que le hablaba. Sí. Pero entonces no sabemos de más atrás si alguien tenía esos poderes. No lo sabemos. Bueno, yo sí la vi muchas veces entrar en trance. Pero ella, por eso, Ella. nadie atrás o de sus hermanos tenía esos, No, nadie. esas aptitudes. No, nada más ella. Ni nadie las heredó. ¿Tú? Yo no tengo la suerte de no haber heredado nada de eso. Yo digo que sí tiene. Entonces, ¿por qué duermes con la luz prendida? Yo digo que sí tiene. ¿Por qué duermo con la luz prendida? Porque de niño, llegar a donde vivíamos requería pasar por varias calles oscuras Sí. en donde había nahuales, espantos. Por eso. O creías que había nahuales y espantos. Creía que había nahuales, que había espantos. Porque todo el mundo decía que había. Claro. Además, nada más había un foco en una esquina que nada más alumbraba como a 50 centímetros del mismo. Pero tú nunca has visto un algo. Jamás. Ay, sí has visto. A ver, recuérdame. Sí has visto. Un día estaba en la computadora viendo algo sobre... Era un monje. No me acuerdo si eras Santo Tomás Ah, sí. o alguien más. Esto fue aquí. Sí, aquí Que lo estabas vi en aquí la, parado, ¿verdad? en la computadora y estaba leyendo sobre él. Ujú. No sé si Santo Tomás o San... Sí, sí. Sí, ahorita sentí así una cosa que me pasó. Y entonces me dice, ¿qué crees? Digo que, dice, estaba leyendo y de pronto volteo y lo vi todo como era, vestido, todo así completo, se me apareció así. tal ¿Pero cual. qué fue lo que viste? O sea, ¿qué tipo de imagen? A él, a Santo Tomás. A Santo Tomás. ¿Y si sabes bien quién es Santo Tomás? ¿Lo has visto en estampa o dónde? Solo en, Dice, estaba con su solo en su imagen. con su hábito y todo. Bueno, entonces sí han visto algo. Yo recuerdo una anécdota con mi abuela que ella decía que ella había espantado a la muerte un par de veces. Ella decía, es que yo he espantado a la muerte un par de veces. Y yo le decía, ¿y cómo lo haces? Y decía que, entre otras cosas, con una escoba. Y que lo había hecho varias veces. Entonces ella me dijo, tengo mucho miedo de morirme, porque ya la espanté muchas veces se y va a está desquitar. enojada. Y a ver si... Ajá. Y está enojada porque ya la espanté varias veces. Muy bien. Y entonces, bueno, ya para terminar con el tema de María Luisa Andrade Casales, ¿a los cuántos años murió?
Murió No en el recuerdo. 2000. No recuerdo cuántos años tenía. Murió en el 2000, ¿no es cierto? No sé. Murió en ¿En el 2000. ¿2000? Sí. No. Sí. Sí. Yo he de haber nacido cuando ella tenía 18 años. ¿Tú no Así nació estabas? en 1900. Claro ¿Tú no que es- sí. Por supuesto que sí. ¿Tú fuiste? Por supuesto que sí. Ah, Y hubo una profesión por las calles. ah. Se llevó allá, conocí a un par de personas que nunca había visto. Ah, pues eran los hermanos. Ujú. Los hermanos, conociste a Luis y conociste a, Sí, la enterraron en Inés, la hija en un- de la tía Matilde. Claro, yo pensé que no estabas aquí. No, que estaba ahí fue en el 2000. La enterraron en el... Hubo una comida, ¿no es cierto? Hubo una comida. La Fue- enterraron fue- en un... Fue Lisette. Sí, fue Lisset. Yo creo que fuimos todos. Bueno, Gerardo no, pero... Creo que Somi no. Creo que Somi andaba en Villahermosa. Creo Sí, que pero Somi yo sí no fui fue. y el panteón estaba muy cerca. Ajá. El panteón estaba muy cerca. Y esto fue en el 2000. Y si ella tenía, si nació en 1914, Si nació en el 14, entonces tenía 70 y... 86. Si murió. Ajá, 86, 86 años. ¿No? Sí. 86 años. entonces, y murió de diabetes, ¿no es cierto? Entre otras cosas. Murió, ajá, entre otras cosas. Pero eso Pero fue... no realmente de eso. Ujú. Bueno, entonces, la entrevista duró 58 minutos. Muy buena entrevista porque así ya te enteraste de muchas cosas. Ya quedó plasmado. Y ya queda en blanco y negro con palabras propias de tu papá. Exacto, porque si no, nadie más lo puede saber, ¿no es Como cierto? que quién sabe si fue cierto o no fue cierto. Ujú. O lo dijo o no lo dijo. ¿Verdad, papá? Sí, exacto. Bueno, despídete, mamá. Adiós. Adiós. Dios. Adiós.